Definitivamente esta es una discusión que lleva siglos y creo que no se resuelve. Pero observo estos elementos como parte de la discusión. Como pregunta, entonces, ¿qué es el arte? Veo varios lugares de posible respuesta. Me parece que en un sentido más tradicional históricamente, arte podría considerarse un objeto, un tipo de objetos, lo que está en el círculo de arriba, y que de hecho es por donde comienza la exposición del autor de Carey. Desde un punto de vista, digamos, de sentido común, cuando uno piensa la palabra arte, pues piensa en cierto tipo de objetos, como pinturas, obras musicales, esculturas, etcétera. Pero ese concepto, como se puede ver a través de esta lectura y de todo lo que ya se ha comentado, pues se rompe esa idea porque se empiezan a introducir cualquier tipo de objetos, ¿sí? O sea, hay dos razones por las que el concepto de el arte como objeto se ha roto o se ha disuelto. Una, porque cuando se entendía el arte como un tipo de objetos, al mismo tiempo se le atribuían ciertas cualidades. O sea, no solamente eran cierto tipo de objetos, sino cierto tipo de objetos con ciertas cualidades. Y creo que una de las cualidades centrales o esenciales dentro de ese concepto pues era la belleza. Y algunos dirían la belleza intrínseca. Es decir, no una belleza que depende del observador o del juicio subjetivo, sino de que el objeto en sí mismo es bello. Y ahí, bueno, se podrían argumentar miles de cosas, ¿no? Miles de criterios que uno podría decir que hacen que un objeto sea o no sea bello. Por ejemplo, retomando lo que decía ahorita Shiadani, si uno piensa en los criterios clásicos del diseño, bueno, en conceptos como la simetría, la proporción, etcétera, etcétera, pues son algunas de las cualidades que tienen muchos objetos de la naturaleza en sí. Y entonces muchas de las obras de arte lo que han hecho en parte es imitar a la naturaleza en ese sentido. El color, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese criterio se rompió desde el momento en que empezó a haber gente que empezó a proponer como obras de arte objetos que ya no eran esos, que ya no eran pinturas, esculturas, etcétera, y además que no solamente no eran ese tipo de objetos, sino que tampoco eran bellos. De hecho, se empezaron a proponer objetos que más bien eran feos, horribles, etcétera. Bueno, el caso es que un lugar hacia donde apunta la posible definición del arte es hacia el objeto y sus posibles cualidades. Otro lugar hacia donde apunta la posible definición del arte es hacia la experiencia, el círculo de la izquierda. Cuando se dice que una obra de arte lo que la caracteriza es que provoque algo. Provoque es una palabra que uso mucho ahorita, Vero. Entonces hay un público o hay un espectador o hay un usuario y le provoca algo. Ahora, ¿que provoque qué? Lo que sea. Es una pregunta que yo me hago. Que provoque admiración, un sentido de conexión con la espiritualidad o la divinidad, un estado de éxtasis. O también puede ser que le provoque asco, disgusto, desagrado. O no sé si podría decir indiferencia, o más bien indiferencia es el estado de que no le provoca a uno nada. Pero bueno, hay gente que considera que lo que caracterizaría a una obra de arte, del tipo que sea, es la experiencia que vive el público. Aquí uno de los autores que me vienen a la mente cuando pienso en este lado de la experiencia es Bourdieu, porque lo que él diría es que esa capacidad que tienen los objetos o ciertas experiencias de provocar un gusto o un disgusto, un agrado o un desagrado, pues es también socialmente construida y depende en parte del hábitus y el capital cultural, o también dicho en términos del lugar que los sujetos ocupan en el campo social y en el campo cultural. Entonces, para sujetos que están más cerca de la necesidad, hay objetos y obras que no les provocan nada, o por lo menos no les provocan ninguna clase de gusto, agrado, aprecio, éxtasis, no, más bien les resultan indiferentes. Y lo mismo para sujetos que están lejos de la necesidad, es decir, grupos privilegiados, para quienes cierto tipo de obras y objetos sí les provocan bastante, pero en un sentido de repugnancia, ¿sí? Les repugnan. Por ejemplo, muchas piezas musicales
o objetos en sí. Lo que provocan es disgusto, desagrado, etcétera. Entonces, bueno, queda ahí la pregunta de en qué sentido la experiencia sí puede ser un criterio o no para decir que algo es arte. Del otro lado, en este diagrama, está la intención. Decimos, no, es que no es ni el objeto, ni el tipo de objeto y sus cualidades, ni la experiencia o el tipo de experiencia que provoca, sino que quien lo hizo, el autor de ese objeto o suceso, haya tenido una intención. ¿Qué intención? Pues una intención de comunicar, de comunicación y de expresión. Y bueno, Marisol le agrega, y de obtener un ingreso a cambio de eso. Entonces, si uno sí tiene la intención, eso ya lo hace una obra de arte. Como decía yo hace rato, pues aquí lo que hacemos en el sector educativo tiene intenciones. Tenemos intenciones y sí tenemos intenciones de provocar tanto pensamientos, ideas, como a veces emociones. Pero bueno, el punto es si teniendo la intención, pero no importa el objeto o la experiencia que realmente viven el público, eso ya podría ser considerado obra de arte. Y bueno, finalmente puse un círculo abajo que es el juicio, o sea, el juicio estético, que yo lo ligo más al mercado cultural y al mercado artístico, pero ese mercado está integrado por distintos agentes, aunque utilizando aquí un poco de perspectiva sociológica a la Bourdieu y otros. Ese mercado está integrado siempre de una manera jerárquica, es decir, hay agentes con mayor y menor poder. Entonces es muy claro que uno de los agentes importantes en el mercado artístico pues son las galerías y también los museos. Entonces, si una galería prestigiosa como la Galería Tate de Londres, que menciona aquí mucho el autor, si esa galería compra esa lata de mierda o el ladrillo y lo pone y lo exhibe ahí en su galería, eso ya convierte al objeto en arte y al autor en artista. A veces no es ni quien lo hizo, sino quien lo propuso, porque como bien se explica aquí, ya tampoco el arte es la producción directamente de la persona. Ya no lo hace, no lo fabrica con sus propias manos, sino puede tomarlo y simplemente ponerlo, colocarlo en cierto lugar y de cierta manera. Pero bueno, hay un juicio. A mí me parece que no es adecuado caer en un subjetivismo total, donde se diga todo es subjetivo completamente y lo que a alguien le gusta, a otros no le gusta para nada y viceversa. Sí, así es, nada más que los individuos son parte de sociedades y en las sociedades hay jerarquías y hay estructuras de poder. Entonces, tiene más jerarquía la Galería Tate de Londres o cualquier museo de arte contemporáneo que un individuo cualquiera. ¿Sí? Entonces, si esa galería no solamente exhibe un pedazo de madera o lo que sea, sino que además lo compra y paga millones de dólares por ese objeto, pues eso está implicando una sanción social, es decir, es un juicio que tiene un valor. Sería como el equivalente al juicio que emite la Suprema Corte de Justicia de un país. No es lo mismo el juicio que emite un juez de la Suprema Corte al juicio que emite un ciudadano. Un ciudadano que diga, esto es una total injusticia, dirá lo que quiera y lo sentirá, pero el juez es el que tiene la última palabra. Bueno, esto es bien complicado y aquí me lleva simplemente a recordar un concepto que me parece bien interesante de Bourdieu, que le llama la magia social. La magia social, o sea, él dice que esa es precisamente una característica de la sociedad humana, que a través de actos de institución se crea como por arte de magia un resultado. ¿Qué resultado? Pues el resultado de que se le atribuye cierto significado y cierto valor a cosas o a individuos. Entonces, así como a un objeto que uno pudiera decir en sí no vale nada, como un pedazo de piedra, como un puñito de tierra, o más aún, como un nada, literalmente un nada, que es el ejemplo que pone también aquí el autor en el libro, Carey, esa exposición donde la sala estaba vacía. Si a ese objeto, que puede ser cualquier cosa o nada, se le atribuye un valor estético, artístico y hasta económico, también, dice Bourdieu, lo mismo pasa con las personas. A un individuo que en sí podría decirse que no vale nada, o que por lo menos no vale más que nadie más, por un acto de magia social se le instituye, por ejemplo, como presidente de la República.
y entonces ya adquiere un valor casi sagrado. En fin, estas son algunas reflexiones y en este momento solamente de manera intuitiva me parece que realmente el concepto de arte estaría en todo caso ligado a estas 4 dimensiones. O sea que uno no lo podría reducir nada más a la intención y nada más decir, sí es arte porque yo tuve la intención de que sea arte. No, sino que tendría que reunir características en los 4 sentidos, ¿sí? Bueno, aquí le dejo. Gracias.